Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestin de Recetas. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas y versátiles bolitas de galleta Oreo o trufas de galleta Oreo deliciosas con solo 3 ingredientes principales, perfectas para poner en tu mesa de postres, vender o regalar este día de San Valentín o cualquier otro día especial, amigos. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Y empezamos agregando un paquete de 482 gramos de galletas Oreo, así con su relleno, y licuamos hasta que queden bien molidas. Ahora en un tazón agrego un bloque de 226 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Lo suavizamos ligeramente con la espátula para que sea más fácil integrar. Y enseguida agregamos las galletas Oreos, bien molidas. Y ahora solo queda integrar. Si tú tienes un procesador de alimentos, puedes hacer esto en un solo paso. Ya se está juntando y está agarrando consistencia. Listo amigos, como ven, tiene la consistencia perfecta, la que yo estaba buscando. Y ahora sí, vamos a hacer bolitas. Vamos a probar. Me encanta, sabe delicioso, no sabe tanto a galleta Oreo, delicioso. Y lo pueden hacer con otra galleta, nada más asegúrense de que tenga esta consistencia. Y lo mejor de todo, no necesita horneado, son muy fáciles. Y hacemos bolitas procurando que sean más o menos del mismo tamaño. En esta ocasión yo me voy a ayudar de este cucharón. Cada trufa mide 23, pero de entre 20 y 25 gramos está muy bien. Las hacemos bolita muy bien. Y así es como queda. No tiene que quedar perfectamente hecha bolita, ya que les vamos a dar el toque final después. Y salieron exactamente 30 bolitas. Ahora las llevamos al congelador por aproximadamente 30 minutos para que se endurezcan. Y aquí ya salieron del congelador las trufas. Como ven, están más firmes. Y ahora sí les vamos a dar el toque final. Ahora sí nos esmeramos de que queden bien redonditas. Y las llevamos por otros 10 a 15 minutos al congelador. Lo siguiente que vamos a hacer será derretir el chocolate. Yo aquí tengo chocolate blanco y chocolate rosa. Es cobertura de chocolate o chocolate sucedáneo. Me gusta porque es más económico, tiene un acabado más brillante y lo más importante, no necesita temperado. Para distinguir del chocolate real y el chocolate sucedáneo, solo fíjense en los ingredientes que tenga aceite vegetal, aceite de palma. Es muy importante que el contenedor y todos los utensilios con los que vayamos a trabajar el chocolate estén libres de líquido, que no tengan nada de agua, ya que el agua es el peor enemigo del chocolate, ya sea real o sucedáneo, como el que vamos a usar ahora. Ahora lo vamos a llevar a derretir. También lo pueden derretir a baño María, pero a mí se me hace mucho más práctico derretirlo en el microondas. Yo aquí tengo 170 gramos de chocolate sucedáneo o cobertura y 283 gramos de chocolate blanco. Lo vamos a llevar a derretir al microondas por intervalos de 30 minutos. Mezclamos y volvemos a meter al microondas hasta derretir. Y como ven, ya está completamente líquido. Yo solo lo metí 2 veces al microondas. Esto dependerá de la marca y la cantidad del chocolate. En este video también te quiero enseñar la consistencia del chocolate dependiendo la marca. Aquí estoy utilizando chocolate rosa de Wilton y en este estoy utilizando chocolate blanco de Ghirardelli. Así que a este que tiene la consistencia más gruesa le vamos a agregar 2 cucharaditas de aceite de un sabor neutro. Y mezclamos muy bien hasta incorporar. Y amigos, ya tiene la consistencia perfecta. Le agregué 3 cucharaditas, es decir, 1 cucharada de aceite vegetal con sabor neutro. Y como ves, esta marca me encanta. No necesita aceite ni ningún adelgazante. Está listo para cubrir nuestras trufas. Recuerden calentar el chocolate solo hasta que se derrita, de lo contrario se les puede quemar porque tiene un alto contenido de azúcar. También ya tenemos los chocolates que acabamos de derretir, así que vamos a empezar. Con ayuda de un tenedor, cubrimos la trufa de chocolate. Le damos unos golpecitos para retirar el exceso de chocolate.
y la ponemos en una charola con papel encerado o papel aluminio. Y así continuamos con todas. Para un acabado más profesional, inserta un palillo en cada trufa, sumerge en el chocolate y deja secar en un lugar fijo. Ahora lo vamos a hacer con el chocolate rosa. Sacudimos el exceso y lo dejamos secar. Pero antes de que seque le voy a agregar unas cuantas chispitas. Y miren qué hermoso queda. Aquí tengo un triángulo de papel encerado y así vamos formando el cono. Y estas puntas las doblamos hacia adentro. Y listo, ya tenemos el cono y le vamos a agregar el chocolate que nos sobró. Y ahora solo doblamos esta parte y cortamos muy poquito la punta. Ahora le haremos esas líneas características que nos encanta ver en las trufas. Y enseguida agregamos los sprinkles antes de que se seque el chocolate. Miren qué hermosas. Como ven, estas me gusta que queda con un acabado más profesional, más bonito. Y así le sacamos el palito a todas para decorarlas mucho más fácil. Y miren amigos, esta es una forma muy bonita de vender o regalar a tu novio, a tu novia, a tu mejor amigo o amiga. Y miren, aquí los voy a poner en una caja de cartón en forma de corazón que está llena de capacillos minis. Miren amigos, qué trufa de Oreo tan bonita. Ahora la vamos a probar. Deliciosa. Miren por favor la textura. Están súper deliciosas, facilísimas, son súper versátiles. Amigos, ¿y a poco no se ven hermosas? Se ven muy bonitas para regalar, para vender, para poner en tu mesa de postres, ya sea para baby shower, solo cambias los colores, para Navidad, cambias los sprinkles. Y amigos, esto es una maravilla. No, bueno amigos, yo me enamoré, o sea, de verdad, esto está muy bonito. Así que, bueno amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en un video más, los quiero mucho y nos vemos para la próxima.